Muy bien, hola, muy buenos días, buenas tardes. Me presento, soy la maestra Jazmín Esmeralda Soto y bueno, voy a comenzar a dar la clase de nomenclatura para todos aquellos que hayan tenido dudas. Esperemos que sea más claro y puedan utilizar este video pues para repasar, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir pantalla. Muy bien. Pues la unidad 3 de Química 1 tiene la intención de solamente comprender la nomenclatura química de compuestos inorgánicos. Y bueno, aquí está el propósito, eh, los temas que se ven y bueno, todo esto debe de estar en el programa que con anterioridad se les brindó al inicio del semestre. Y bueno, vamos a comenzar. Me parece que, dejen ver cómo puedo hacer un láser, me parece. Aquí está, perfecto. Las fórmulas químicas son una serie de, pues, formas en las que se escribe, se representan los elementos. Sobre todo nosotros conocemos que los elementos en nuestra tabla periódica se van a representar ya sea por la primera letra de su nombre o las primeras tres. Y entonces cuando se forman compuestos, pues recordemos que los compuestos son dos o más elementos y estos van a nombrarse de acuerdo a un conjunto de reglas que se le conoce como nomenclatura. Y estas fórmulas químicas, pues, se ayuda a clasificar las sustancias y podemos escribirlo de forma condensada o desarrollada. ¿A qué me refiero? La fórmula condensada es cuando solo escribimos el símbolo de los elementos y el número de átomos que tiene de ese elemento. Por ejemplo, este de aquí tiene un nitrógeno y tres hidrógenos. Y de la forma desarrollada se va a representar cada uno de estos elementos. Por así decirlo, el H2O, que es el agua, y su forma desarrollada. ¿De acuerdo? Cuando solo hay un solo átomo, perdón, no es necesario escribir el número 1. Entonces aquí por eso no tenemos un 1 al lado del nitrógeno ni un 1 al lado del oxígeno. Y bueno, tenemos diferentes clasificaciones y esto se hace de acuerdo al grupo funcional. Tenemos óxidos básicos, ácidos, oxiácidos, hidrácidos, anhídridos, que son óxidos no metálicos, hidróxidos, que son bases, hidruros, las sales, que se clasifican en oxisales, y sales aloideas. Ahorita va a quedar un poquito más claro. El resumen de esta unidad, aquí tenemos las abreviaturas, ¿no? El hidrógeno, pues se representa con una H y el oxígeno con una O. Por su parte, todos los metales que tenemos en la tabla periódica, es en la tabla periódica amarilla, van a estar de color verde y los no metales van a estar en color rosa, ¿de acuerdo? Entonces, en este resumen de unidad, vamos a tener que el hidrógeno, pues es una H, el metal con una M y el no metal con una N. Entonces, tenemos que cuando un oxígeno se une con un metal, entonces tenemos la representación de metal y oxígeno. Esto representa un óxido metálico. Ahora, por su parte, cuando tenemos un oxígeno más un no metal, pues estos son óxidos no metálicos, que está aquí. Ahora, si al óxido metálico se le agrega agua, se va a generar una reacción y va a producir un hidróxido, que los hidróxidos están aquí, hidróxido o base. Ahora, si al óxido no metálico, o también se le conoce como anhídrido, se le agrega agua,
va a generar un oxiácido, ¿sí? ¿Y por qué oxiácido? Los ácidos siempre su hidrógeno está al inicio, luego un no metal, pero oxiácido pues porque tiene presencia de oxígeno, ¿sí? Y por su parte, si un hidrógeno se une con un no metal, tenemos un hidrácido o ácido, pero pues sin la presencia del oxígeno, ¿sí? No es como ese, se parece, pero no es el mismo. Y un hidrógeno más un metal, pero acomodado primero el metal y luego el hidrógeno, estos son hidruros metálicos, ¿sí? Ahora, en química tenemos que cuando una base, por ejemplo, cuando mezclamos bicarbonato, que es parte, se comporta como una base débil, con un ácido, por ejemplo, el vinagre, que hacemos mucho ese experimento en los volcanes, lo que produce es como una efervescencia, es decir, se está generando una reacción de neutralización y cuando les digo se mezcla base con hidrácido o ácido, se va a generar una sal aloidea o binaria. Solo es un metal en combinación con un no metal, ¿sí? Ahora, también puede pasar que si un oxiácido se mezcla con una base, va a generar una oxisal. Entonces, tenemos que de las reacciones de neutralización, que son ácido y base, siempre va a producirse una sal más agua. Más adelante vamos a ver esas reacciones. Y bueno, algo muy importante que debemos de saber en la nomenclatura es el número de oxidación. Aquí tenemos tres diferentes formas de definirlo, pero la primera es cantidad de electrones ganados o perdidos en un átomo cuando se forma un compuesto. Por ejemplo, el sodio es el número 11 en la tabla periódica y está en la columna 1. Si vamos o en el grupo 1A, si vamos a la tabla periódica, vamos a ver que tiene una carga de 1 o 1 positivo. Eso indica que tiene un electrón que puede ceder. Por su parte, el cloro tiene la carga, bueno, tiene varias cargas, pero entre ellas tiene -1. Eso quiere decir que él puede aceptar ese electrón, ajá, de carga negativa y por eso queda cargado negativamente. Por su parte, si el sodio lo dona, pues queda cargado positivamente. Y entonces a él los iones con carga positiva se les llaman cationes y a los iones con carga negativa se les llaman aniones, ¿ok? Entonces, esto va a ser muy importante porque de acuerdo al número de oxidación nos va a decir cuáles son las posibles combinaciones que puede y qué compuestos se van a formar. De manera general, se tiene que el grupo 1 dona un electrón y entonces queda cargado positivamente. El grupo 2 dona 2 electrones y es +2. O sea, si vamos a la tabla periódica, y bueno, voy a dejar de compartir. Si vamos a la tabla periódica y no sabemos dónde está el número de oxidación, vamos aquí a donde dice clave y en clave vamos a ver valencia y dice la más estable. Entonces, vamos a ver en dónde están las valencias y luego vamos a ir a los grupos 1 o 2A y estos son los que me refiero. Grupo 1 dona un electrón y su número de valencia es 1. En el grupo 2, todos los de esta columna donan 2 electrones. En el grupo 3, que es el del aluminio, van a donar 3 electrones, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, continuamos con la presentación. Y en el grupo 4, tenemos que puede o aceptar o donar los 4 electrones. ¿Qué significa esto? Recordemos la ley o la regla del octeto, donde todos los electrones tienden a completar 8 electrones en su carga de valencia. Entonces, para los primeros 3 es más fácil donarlos, pero aquí 4 está a la mitad, ya sea que los done todos o los acepte. Y para el grupo 5
tiene 5 electrones de valencia, entonces nada más le faltan 3 electrones para completar 8. Por lo tanto, aceptan. Y si aceptan 3 electrones, pues los electrones son con carga negativa. Por eso quedan cargados negativamente. Y el grupo 6 le faltan 2 para completar los 8. Y en el grupo 7 solo le falta un electrón. Y aquí tenemos esto que les menciono. Miren, el sodio tiene 11 electrones, porque es el número 11 en la tabla periódica, es decir, tiene 11 protones y 11 electrones en su estado natural, en su estado normal. Entonces, vamos a explicarles esta parte. Voy a pasar a compartir en la tablet esta explicación de acuerdo a la configuración electrónica que debieron de haber visto en la unidad anterior. Entonces, para aquellos que tengan dudas de dónde se puede ver el número de atómico, pues lo pueden consultar en la tabla periódica. Entonces, dejo de compartir aquí en computadora y me voy a la tablet. Ujú. Entonces, vamos a estar así compartiendo pantalla. Y bueno, aquí ya tenemos la imagen, ¿sí? Entonces, tenemos que el átomo de sodio tiene 11 electrones, es decir, 11, 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Es decir, tiene 3 niveles, miren, lo vemos aquí. 1, bueno, este es 1, 2, 3, tiene 3 capas. Y en su última capa tiene solo un electrón, este que está aquí, ¿de acuerdo? Aquí menos. Entonces es el que va a poder donar o transferirle al cloro. Este es el sodio, recordemos que el sodio es número 11. Y el cloro es el número 17 en la tabla periódica, es decir, tiene 17 protones y 17 electrones. Entonces, si hacemos su configuración, sería 1s2, llevamos 2 electrones, 2s2, 4 electrones, 3p6, 10 electrones. Ay, perdónenme aquí, me equivoqué. Yo me equivoqué. 3s2. Ah, miren, yo aquí nuevamente, ya sé por qué andaba diciendo con 2p6, 3s2 y 3p5. ¿Sí? Ahora sí, me andaba equivocando con el número, pero aquí ya tenemos que en el nivel 3, que es su última capa, si fijamos aquí es 1, 2 y esta es la tercera capa, ¿sí? Entonces, en ese tercer nivel, ¿cuántos electrones tiene? Pues vamos a sumarlos. Son los que son aquí. 2 más 5, pues 7, ¿no? Entonces, para completar la regla del octeto, solamente le falta un electrón y es el que le va a donar el sodio. Y entonces, pues este es el que tenemos como cloruro de sodio, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Bueno, entonces pasamos, dejo de compartir acá en la tablet y vamos a la presentación. Entonces, esa es la explicación de dónde o por qué surge el número de oxidación. Claro, cabe recalcar que también es la explicación de
las cargas cuando se recibe o se donan electrones. Entonces, eso sí, me faltó explicarles. Dejen, les comparto desde acá. Mm, Entonces, miren, si el sodio tiene ese número 11 en la tabla periódica, entonces tiene 11, o sea, protones son positivos. Y entonces tiene 11, ¿de acuerdo? Y electrones tendría 11 que son negativos. Pero si le está donando uno al cloro, entonces en vez de 11 le van a quedar 10. Entonces, si ustedes hacen esa suma, más 11 menos 10, pues les queda más 1. Y esa es la carga, ¿de acuerdo? Ahora, el cloro es el número 17. Entonces, protones serían 17 y electrones, pues, si está de forma natural serían 17, pero le acaban de donar uno por parte de el sodio. Entonces, en vez de 17, ahora le quedarían 18. Entonces, si ustedes hacen menos 18 más 17, pues les queda una diferencia de menos 1. ¿Ok? Y esto es lo que se ve aquí. Ujú. Esas cargas que se forman cuando se hace una reacción y se intercambian, ya sea se transfieren los electrones o se comparten. ¿De acuerdo? Y ahora sí, espero que haya quedado más claro y vamos a aprender a calcular el número de oxidación. Ujú. Bueno, aquí tengo el ejemplo de el oxígeno. El oxígeno es 8. Si hacemos la configuración en modo kernel, tenemos 2 más este 2, 4 más 4, serían los 8 electrones del oxígeno. Entonces, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? Es decir, en el nivel 2, 2 más 4, pues 6. ¿Cuántos le faltan para completar 8? Le faltan 2. Entonces, aquí puede agregársele uno más y acá también. Por eso, por ejemplo, el agua es H2O. Aquí el hidrógeno le dona un electrón y aquí otro hidrógeno le dona otro electrón. Ujú. Bueno, vamos a la siguiente, que es eh, esta diapositiva. Entonces, teniendo en cuenta unas reglas básicas, es que, primero, cuando nosotros sumamos todos los números de oxidación, cuando tenemos un compuesto, la suma de esos números de oxidación tiene que dar igual a 0, ¿ok? Y también otra de las reglas es que si este, que el hidrógeno siempre va a trabajar, bueno, hay algunas excepciones, va a trabajar con más uno y por su parte el oxígeno va a trabajar con menos 2, ¿ok? Entonces, espero que me haya explicado y les voy a compartir a través de la pantalla de la tablet para poder escribir, ¿de acuerdo? Entonces, ujú. Entonces ya tenemos aquí la presentación. El primero es el ácido nítrico. Entonces, de acuerdo a lo que les mencionaba, vamos a escribir con azul. El hidrógeno, ¿cuántos átomos tenemos?
pues aquí dijimos que en la forma de escribir, en la fórmula condensada, solo se escriben el número de átomos. Entonces, pues solo tenemos un hidrógeno y pues como solo tenemos uno, no se le escribe el subíndice aquí uno. Ese no nos escribe, ¿ok? Entonces, si solo hay uno, pues ahí sería más uno. Ahora, el oxígeno, ¿cuántos oxígenos tenemos? Tenemos tres, que son estos de aquí. Y lo que les acabo de mencionar y por lo que les expliqué anteriormente, el oxígeno en sus electrones de valencia tiene 6. Entonces le faltan 2 electrones para completar 8. Entonces él siempre puede aceptar menos, bueno, o sea, 2 electrones, es decir, por eso tiene su número de oxidación de -2. Y si ustedes multiplican 3 por -2, va a ser -6. ¿Ok? Entonces, tenemos ¿qué número sumado a 1 va a dar 6? Pues más 5. Entonces tenemos que el hidrógeno, bueno, se escribe aquí arribita, trabaja más 1, el nitrógeno más 5 y el oxígeno -2. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico ahora tiene 2 hidrógenos y les menciono que el hidrógeno trabaja con más uno. Entonces, 2 por su número de oxidación, que es más uno, pues sería más 2. Y aquí tenemos 4 oxígenos, entonces sería 4 por -2 sería -8. Recordemos que toda la sumatoria de los números de oxidación tiene que dar 0. Y entonces, ¿qué número sumado a 2 da 8? Pues 6. Entonces, el hidrógeno trabaja con más uno, el azufre con más 6 y el oxígeno con -2. Vamos con el agua, que ahora no es un compuesto de 3 elementos, sino simplemente son 2. Y está muy sencillo. El oxígeno trabaja con -2, tenemos 2 hidrógenos. Entonces, 2 hidrógenos por más uno sería igual a más 2 menos 2 igual a 0. ¿Sí? Vamos con el siguiente, que sería sodio. Bueno, ese ya no es un hidrógeno, pero que quedamos que todos los que están en el grupo 1 de la tabla periódica, su número de oxidación, su número de valencia, va a ser 1. Entonces, ¿cuántos sodios tenemos aquí? Tenemos 2. Entonces, vamos a multiplicar 2 por más 1, pues serían más 2. ¿Y cuántos oxígenos tenemos? 4. Entonces, 4 por -2 sería -8. Entonces, pues nuevamente aquí el azufre trabaja con 6. Entonces sería más 1, más 6 y -2. Ahora, este es otro compuesto que se llama óxido de hierro. ¿Ok? El óxido de hierro no sabemos con qué valencia trabaja el hierro, pero sí sabemos con qué valencia o con qué número de oxidación trabaja el oxígeno. Entonces, tenemos 3 oxígenos que trabaja con -2, pues sería -6. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos hierros tenemos? Pues tenemos 2. Entonces, aquí, ¿qué número multiplicado por 2 nos va a dar 6? Pues la respuesta sería 3. Entonces 2 por 3 más 6. Más 6 menos 6 igual a 0. Entonces el hierro va a trabajar con más 3 y el oxígeno siempre con -2. Por último, hay una excepción a la regla de los números de oxidación. Siempre que sean compuestos, pues su sumatoria de todos los números de oxidación va a ser igual a 0. ¿Ok? Pero en el caso de los iones, ¿ok? ¿Cómo vamos a saber qué es un ion? Un ion está entre corchetes y generalmente tiene un número negativo afuera.
ya sea que esté entre corchetes o entre paréntesis. Entonces, en la sumatoria no tiene que dar cero, sino tiene que dar la carga del ion. Miren, me explico. Sería, tenemos 3 oxígenos que se multiplica por -2, es decir, -6, y la sumatoria ahora nos tiene que dar -1. Entonces, pues, ¿qué número sumado a -6? O sea, que se haga la diferencia, la resta nos va a dar -1, pues la respuesta sería +5, ¿ok? Entonces, el yodo trabaja con +5 y el oxígeno con -2, ¿ok? No sé si haya alguna duda, pero es la manera en la que nosotros hacemos el cálculo de los números de oxidación. Entonces, dejo de compartir en tablet y pues se quedaría para practicar lo que es la siguiente diapositiva. Aquí van a aparecer todos los números de oxidación. Ujú. Aparece muy rápido. Ok. Todo lo que acabamos de hacer. Ok. Mm. Y la que se quedaría para práctica sería esta de aquí. Y bueno, pues hasta aquí dejamos este video de cálculos de número de oxidación.